Amigos de Aldea Financiera, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, en el afán de darle seguimiento a la entrevista que tuvimos con el director nacional de Jalisco, del IMEF, este Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, estamos ahora en compañía de Benjamín Villanueva, empresario jalisciense, que hoy nos va a platicar precisamente cuál es su experiencia como empresario en el estado, y vamos a abundar también sobre otros temas que pueden ser interesantes para nuestros amigos de Aldea Financiera, precisamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Benjamín, primero que nada. Muchas gracias, Ale, un placer otra vez estar en Aldea Financiera. Ya somos de alguna manera viejos conocidos, pero siempre es un placer acompañarlos. Sobre todo ahora, comentas, la semana pasada tuvimos aquí en Guadalajara la toma de protesta del Consejo Directivo Local de IMEF, con la presencia precisamente de José Domingo, que es el presidente nacional de IMEF por este ejercicio. Entonces, pues a la orden, ¿no? Muchas gracias, Benjamín. A ver, tú nos visitas de Idea Company, que es una empresa que, digamos, trabaja con los productos derivados del agave, el tequila, la inulina, la miel, los endulcorantes, en fin, digamos, todo lo que se puede obtener de un agave, sacarle todo el provecho posible. A mí me gustaría que nos platiques cuál es tu vivencia como empresario, relacionándonos precisamente con algunas situaciones que nos comentaba el director nacional del IMEF, que viven ustedes a nivel, obviamente, México. Un tema es el enfoque social, ¿no? Pero algunas turbulencias también que se presentan en el tema de la comercialización. Si te parece, empezamos con el enfoque social. El timing en el que se encuentra esta industria me parece bastante interesante, y precisamente nuestra incorporación y lo que estamos haciendo en Idea Company es fortalecer y robustecer todo este tema de la gestión, ¿no? Que en una empresa familiar con estas dimensiones y tratando de potencializar, ahora sí que de Jalisco para el mundo, lo que es la importancia de la gestión, ¿no? Hablamos de un tema de un gobierno corporativo, que en cualquier empresa familiar es sumamente importante. Realmente el gobierno corporativo es lo que nos da las bases para trascender de esa pyme, de esa mediana empresa, de cara a las grandes ligas, por un lado, buscar financiamientos o crecimiento, inclusive, ¿por qué no listarse en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, o dependiendo la decisión de los accionistas, pero al mismo tiempo de cara a la sucesión? Es un hecho que las empresas familiares en el cambio generacional, si no lo haces de una manera apropiada, se puede perder mucho del know-how y de lo que el socio fundador en primera instancia hizo. Entonces es importante el tema de la sustentabilidad en el tiempo. Y ahí es donde entra precisamente el tema del enfoque social, ¿no? Actualmente tenemos nosotros N número de certificaciones, por un tema de estar también, además de la industria del tequila, también tienes que tener el grado alimenticio, que es muy importante. Entonces tienes que tener regulaciones más allá. Aquí hay dos temas. Un lado es el cumplimiento regulatorio, de acuerdo a la norma y a las certificaciones. En cada país hay una normatividad diferente que hay que tener cuidado en cómo cumplirla, pero además por un tema social. O sea, aquí afortunadamente el tema de estar en cumplimiento bajo los estándares o bajo las normas te permite, de cara al lado comercial, explotarlo, pero también para ser hay que parecer, o para parecer hay que ser. Entonces, lo que dice la certificación hay que vivirlo en la empresa, ¿no? Y es donde el tema, otra vez, el tema del gobierno corporativo, el tema de los valores, que sean valores que no nomás están en las redes sociales, o que no nomás están en el cuadrito de la oficina del director o del presidente, sino que realmente se permeen los valores. Entonces, esa parte de la cultura organizacional es también muy, muy relevante. Entonces, todo eso tiene que ver con el enfoque social y el impacto de cara al accionista, de cara a los acreedores y socios comerciales, pero también de cara a los empleados, claro, ¿no? Que te sientas orgulloso de pertenecer a una empresa que tiene este tipo de prácticas. Shareholders, ¿no? Y los stakeholders, ¿no? Exacto, famosos. Oye, exacto. Benjamín, a ver, en el tema de las turbulencias que padecen los empresarios, no nada más en Jalisco, yo me atrevo a decir alrededor de todo México, estamos viviendo una situación de inflación importante, ¿no? Así cerramos el 2022, estamos arrancando el 2023 más o menos sobre la misma línea de ideas, digamos. No parece que vaya a haber una situación favorable, no por lo menos en el corto plazo. Y a eso hay que sumarle otros problemas, ¿no? Hay quienes hablan de incluso
problemática que se les viene a los empresarios con la guerra en Rusia, que la vemos lejanísima, la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que puede pegarle también al empresariado jalisciense. Las tensiones sociales, por ejemplo, en Perú, el tema de la presidenta, que si hay elecciones o no, en fin, todos estos problemas, la globalización, ¿cómo la viven ustedes? Híjole, es una pregunta bastante con muchas aristas, yo te diría, y la podemos abordar desde diferentes perspectivas. El tema, y yo creo que inclusive si me permites hacer el comentario, que además venimos saliendo del tema de la pospandemia o post-COVID, que esto por una parte nos enseñó a los empresarios en el tema de la cadena de suministros. Sabemos, y tiene que ver un poquito con lo que decías de, por un lado, la guerra comercial que ya tiene tiempo entre China y los Estados Unidos. Por otro lado, la importancia de China en el tema de manufacturero, por lo que China representa, y el hecho de que a pesar de que China está muy lejos, muchas compañías de México dependen de la cadena de suministro de productos que se hacen en China. Entonces, el hecho de la pandemia nos enseñó a replantear todo el tema de los lead times, de la cadena de suministro. Hubo unos problemas tremendos con el tema de los buques, no había buques, etc. Entonces, todo el tema del capital de trabajo en las empresas, todo el tema del cash flow, te tuviste que haber inventariado muchísimo más, porque entonces el trayecto, y tenías que cambiar tus forecasts para tener un capital de trabajo sano, que por un lado te permitiera no tener inventarios en exceso, que luego es dinero que está ahí parado, pero al mismo tiempo que te pudiera tener inventarios que te pudieran ayudar a sortear este tema de los cortos en la cadena de suministro. Dicho lo anterior, seguimos con el tema de la guerra comercial. Ya como que los empresarios empezamos a entender que al principio era una variable no tan cotidiana. Ahora ya se convirtió en una variable con la que tenemos que estar viviendo, ¿no? Es la normalidad, digamos. Ya no es una variable extraordinaria, sino que es una normalidad, Ale, como bien dices. Si a eso le sumamos el tema de la guerra con Rusia, que a final de cuentas lo que hizo, y Ucrania, fue encarecer algunos tipos de productos, y que la economía de Europa, por esa misma circunstancia, hubo una desaceleración, ya que se veía impactada por el COVID, y luego le metes esa variable, pues viene una desaceleración de la economía. Todavía no se habla, algunos todavía dicen que si es recesión o no, tiene que haber 2 trimestres consecutivos con un decrecimiento en el crecimiento, habrá que ver cómo, y si es recesión, qué tan prolongada pudiese ser, ¿no? Estados Unidos, por otro lado, hoy tuvimos el anuncio de la Reserva Federal, que la postura de la Reserva Federal es seguir incrementando la tasa de referencia, que como tú sabes es el antídoto, vamos a decir, de manera natural contra la inflación. A lo mejor no es el mejor, pero es el que todos conocemos. Y el Banco de México, por consecuencia, viene haciendo esas réplicas. ¿Por qué el Banco de México tiene que replicar eso? Y si no es que hacerlo mucho más todavía, por 2 cosas. Una, la primera es para evitar que los inversionistas saquen su dinero de México. Entonces tiene que ofrecer un rendimiento atractivo para que la inversión no se vaya, ¿no? Los famosos capitales golondrinos. Pero por otro lado también, al subir las tasas, las empresas, o inclusive nosotros como personas mundanas, vamos a llamarlo así, te la piensas más en usar la tarjeta de crédito, te la piensas más porque es caro. Entonces eso hace que la demanda baje y se supondría que con eso los precios tendrían que bajar. Entonces ahí es el eterno, la ley de la oferta y la jaloneo, demanda, ¿no? Entonces eso también viene en el tema empresarial. Tienes que entender a partir de tus FODA o de tus fuerzas internas, debilidades, oportunidades y tal, lo que está en tu ámbito de control, tenerlo perfectamente diagnosticado y bajo control, y lo que no está en tu ámbito de control, como es ese tema externo, que son las turbulencias, saber cómo mitigarlo, ¿no? Hay instrumentos bancarios que te permiten tener coberturas de tasas, hay instrumentos bancarios como el tema de los forwards y demás que te permite, de alguna manera, si no eliminar, sí mitigar este tipo de riesgos. Y el financiero, su chamba per se, es tratar de mitigar eso para dar las menos sorpresas posibles. Dicen que por ahí el financiero existe para explicar el por qué no se dio lo que se tenía que dar, ¿no? Entonces, pero también es chamba del financiero el tratar de prevenir y que lo que dijimos que iba a pasar, realmente pase, ¿no? Oye, Benjamín, a ver, enfoque social ya, las turbulencias también.
Dime exactamente cuál es, entonces, dices, la tarea del financiero es decir por qué no pasó o qué es lo que tuvo que haber pasado y no pasó. ¿Cuál consejo, desde tu punto de vista empresarial, puedes compartir con los aldeanos para, de alguna manera, mitigar todas estas cositas que ya vimos que traen problemas a los empresarios y aguantar? Sí, la verdad es, yo pienso que tenemos que acotarlo a lo mejor un poco al tipo de industria en la que estemos. Por ejemplo, otra vez el tema del COVID, pues hubo industrias sumamente favorecidas, ¿no? Todo el tema de la industria médica, farmacéutica y demás. Pero hubo otras empresas como las hoteleras y demás que fueron sumamente desfavorecidas. Entonces, a partir de que podamos tener un diagnóstico preciso, es como un check-up del doctor, vas al doctor y te dice, a ver, pues vengo a mi check-up anual y tal. Yo creo que a partir de ese chequeo podemos entender y qué sugerir, ¿no? Mi sugerencia siempre, ahora sí que indistintamente, es tratar de poner el gobierno corporativo. Creo que inclusive puede ser ni siquiera gobierno ni consejo de administración. Hay una figura que se le llama consejo consultivo, que es precisamente la antesala al gobierno corporativo, porque a veces puede ser que pequemos de la ceguera de taller, ¿no? Cuando nos metemos en el día con día, llegamos a la oficina, hay 250 emails pendientes de contestar y resolver tal y cual problema. A veces nos ocupamos el día con día en lo urgente y dejamos de vista lo importante. Entonces, me parece que el consejo es sí tomar, y lo hemos platicado en Aldea Financiera en más de alguna ocasión, con muchos de los invitados que Roberto normalmente tienes, es eso, tómate un espacio, tómate un tiempo y vete, yo no sé, yo por ejemplo todos los días en la mañana yo trato de salir a caminar o trotar, y es el espacio en el que te permite despejar tus ideas, Pensar un poquito pensar un con poco más más, calma, ¿no? porque si no te das ese espacio, te empiezas a hacer el burnout o el tema o sea, y entonces esa es la primera recomendación, tomarte un espacio por más difícil que sea tu día, tómate un espacio de reflexión, y en segunda instancia ocuparte de lo realmente importante, ¿no? Yo diría destinar tu tiempo y tu agenda del día. Yo lo que trato de hacer es por las mañanas atender todo lo que es de la operación diaria de la actividad empresarial, y por las tardes dedicarle un tiempo más a lo importante o a los planes de mediano y largo plazo, de tal manera que podamos en el día acotar, digo, no siempre se puede, evidentemente, pero sí poner un espacio para lo urgente, que siempre va a haber, pero también un espacio muy importante, valga la redundancia, para lo importante, ¿no? De tal manera de que cada vez reaccionemos menos a urgencias y podamos ser más preventivos, como el financiero es, ¿no? La chamba, además del financiero, es prever las cosas, no verla venir antes de que pase, ¿no? Proactivos antes que reactivos, ¿no? Correcto. Oye, Benjamín, ahorita que te escucho hablar y en el tema de los académicos también, lo que le advierten mucho a los jóvenes que son estudiantes y que están preparándose para la competencia, porque finalmente eso es. Hoy escuchaba el consejo de uno de los empresarios aquí de Jalisco del mundo del espectáculo, les decía, es que no nada más estudien a lo que entraron, ¿no? En su carrera, su licenciatura, lo que sea, contabilidad, mercadotecnia, en fin. Hay que prepararse para distintos escenarios, porque luego no nos enseñan, pues que entre otras cosas nos vamos a enfrentar a decidir, elegir entre un crédito y otro, por ejemplo, conseguir dinero barato para salir adelante, en fin. Yo creo que esto que tú me acabas de compartir es el día a día de un empresario que ya tiene una visión o un landscape como más organizado. Pero para aquellos que van empezando, que justo como decías en pandemia, hubo mucha gente que tuvo que cerrar su negocio porque no había recursos y porque la gente no estaba gastando, nadie sabíamos qué onda. ¿Qué ideas o recomendaciones desde el punto financiero podrías compartir con la gente que tiene este tipo de problemática? Fíjate que lo que dices es sumamente importante. Hace algunos años me tocó ser profesor de la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara, y precisamente uno de los temas era ese, ¿no? O sea, el tema de que el chavo, el financiero, el contador, porque nos tocaba de repente el contador, el financiero, el economista, compartimos las mismas preocupaciones, y el hecho de pertenecer a una organización sería mi primera recomendación, como el IMEF, como el Colegio de Contadores Públicos aquí en Guadalajara, del cual también participamos activamente. Te da
ese segunda educación, el convivir con gente que tenga experiencia en este tipo de organizaciones te permite, digo porque lo viví hace algunos años, evidentemente, en donde hay un dicho muy popular que dice que el que con lobos Se anda, junta, ajá, aullar se aullar se enseña, enseña, ¿no? ajá. Entonces, este tipo de organizaciones me parece que es el plus que le dan al profesional, el estar colegiado, además de que te permite también, por ejemplo, en mi caso soy certificado en finanzas precisamente, ¿no? Es una certificación que poca gente a veces le damos valor. ¿Por qué? Porque nadie nunca te la pide. Hoy tienes tu licenciatura, en mi caso la maestría y lo que sí tal y lo que sea, pero realmente el mantenerte actualizado, el mantenerte certificado, además de que lo haces porque eso creo yo, el mantenerte actualizado va con los valores personales de cada uno, eventualmente lo transmites en las organizaciones, ¿no? La gente que ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo a lo largo de mi carrera profesional, creo que ese es lo que se ha llevado a ver. Vamos a decir, oye, hay cosas que a veces tenemos que hacerlas no by the book, porque también es importante decirlo, pero tenemos que tener claridad siempre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y si en ocasiones, por alguna razón particular, tenemos que hacer nuestra actividad per se, pues siempre nunca perder de vista la brújula, ¿no? Sobre todo en temas de turbulencia, ¿no? Siempre es importante el tener una planeación fiscal adecuada, siempre es importante tener una planeación financiera adecuada, pero dentro de ciertos límites, ¿no? Entonces, yo creo que mi recomendación sería esa para los jóvenes, ¿no? Que se junten y que vayan a agrupaciones profesionales que les permitan seguir capacitándose y además es un networking natural, ¿no? De repente salen oportunidades de chamba, salen oportunidades que a los propios chavos les permite estar en este contexto, ¿no? Que a veces sales de la escuela y ¿ahora qué, no? ¿Ahora qué What hago? is next, no? Así Sí. es. Oye, Benja, y hace ratito platicábamos detrás de cámaras sobre un tema que me parece muy interesante y muy importante porque en México en general las empresas son empresas familiares, ¿no? O empiezan así y terminan siendo emporios. Hace ratito tú me compartías que si una empresa familiar va creciendo y se va estableciendo como una gran empresa que luego ya no nada más es la familia porque necesitas apoyarte de un equipo especializado además. Me decías, cuando te compran hay que vender. ¿Bajo qué condiciones son las que se deben de estudiar? Pero hay muchas empresas familiares y casi que te lo digo porque yo en carne propia lo he vivido. No nada más es difícil hacerle cambiar la visión pues al patriarca, ¿no? Que normalmente es de patriarcado. Pero también es difícil que haya cambios importantes para que eso crezca, como que algunos se quedan en el cuadrito. Hace rato, y qué buena pregunta, porque hace rato comentábamos, empezamos a hablar un poquito del IMEF, luego comenté un poquito del Colegio de Contadores Públicos y parece aquí promoción, pero sí lo es, porque además creo firmemente en eso. Y ahora déjame hablar del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, del cual también soy egresado. Y precisamente el core business del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas lo que promulga y está muy enfocado a las empresas familiares. El gobierno corporativo es algo que cuando lo practicas de manera romántica con el empresario, el 99.2, para no poner 99.99, te va a decir, oye, qué padre suena, ¿eh? Yo sí le entro. Pero a medida que vamos profundizando en lo que realmente significa el gobierno corporativo y que el gobierno corporativo empieza desde acá, o sea, el cambio, si queremos hablar de un cambio, porque además todo el mundo está cambiando, ¿eh? O sea, simplemente es acotar para dónde quiero cambiar. Si quiero cambiar para acá, o si quiero, ¿por qué? Porque la globalización, o sea, todo está en constante cambio. Entonces, más vale que tomemos nosotros las riendas para ver hacia dónde quiero cambiar. Y volviendo al tema del empresario, el Instituto Mexicano se ha vuelto un experto en la materia de cómo corporativizar, o la palabra correcta es institucionalizar las empresas familiares. Y luego ahí te va una súper importante. Tienes que hacerle, y también es un tema de coach y de psicólogo, porque la manera que tienes que hacer, más allá de que estés certificado en finanzas y tengas un título egresado de la universidad que quieras, si no haces un clic químicamente con el empresario, si no te ganas la confianza de que el empresario te vea a los ojos y crea en ti y en todo lo que hemos estado platicando en estos minutos,
Entonces todo lo demás es lo de menos. O sea, tienes que generar una confianza, una química psicológica que te permita adentrarte y que le permita al empresario abrirse contigo y confiar. Porque además es un tema de confianza. Si no te ganas esa confianza, todo lo demás de teoría y by the book, todo está, primero es la confianza, y a partir de que y la confianza se construye con esta relación, ¿no? Que vean que lo que tú les estás proponiendo es un tema, no porque lo dice Benjamín o Ale o quien lo diga, sino porque es alguien que está probado, simplemente es alinear el traje a tu medida a tu empresa. No tiene que ser un gobierno corporativo súper espectacular, ni siquiera muy costoso, simplemente es que te abras y que te dejes ayudar. Es lo mismo que dicen, oye, quiero ir con el nutriólogo, quiero ir con tal, o sea, a ver, déjate ayudar. O sea, si tú realmente no quieres bajar de peso, o tú realmente no quieres dejar de fumar, o tú realmente no quieres hacer un cambio en tu vida, pues por más vayas que con quien, o sea, no vas a cambiar. Tienes que entender, y es lo mismo en la empresa. Si tú, ¿dónde quieres ir? Tienes que tener claridad a dónde quiero llegar. Quiero que mi empresa trascienda, quiero que mi empresa, o estoy a gusto. Si estás a gusto, está bien. O sea, todo tiene que ver con, y si logras conectar con el patriarca, y yo, no, pues yo quiero, ¿cómo? A ver, algo que me encanta, ¿cómo te gustaría que tu epitafio, es decir, cuando llegue el final de tus días, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y entonces ahí el empresario empieza a decir, pues me gustaría ser recordado como el don fulano, que logró hacer esto y esto y esto. Y si hoy pasa, te ves así, no, pues sí o no. Y entonces empiezas a jugar con un poquito con el tema. No sé si la palabra ego pudiera ser, pero con de que conectes y que le dejes saber al empresario que no va a perder. Es más, va a tener más tiempo para ir al club, y va a tener más tiempo para ir al golf, y va a tener más tiempo para viajar, y además con mejores resultados, porque vamos a contratar a expertos que sepan hacerlo. Obviamente con los controles necesarios, que rindan los informes para que el accionista y el empresario tenga la certidumbre y la certeza de que la cosa fácil no es. Pero tenemos que intentarlo, Y de la mano de los expertos, ¿no? Sin lugar a dudas que sí. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, Benjamín, Al contrario. y por tu tiempo el día de hoy. Bueno, pues esperemos que pronto nos podamos reunir para hablar de un panorama distinto para los empresarios aquí en nuestro país. Seguramente que sí. Por último, me gustaría despedirme. Digo, la gestión que se está haciendo a través de Aldea Financiera, la gestión, yo creo que el estado de Jalisco como tal, lo hemos visto en muchas de las encuestas, creo que estamos haciendo la tarea, ¿no? Habrá que seguir haciéndola y no cesar. Tenemos otras muchas cosas que algún día vamos a platicar que afectan la inseguridad y tal, pero mientras hagamos la tarea, creo que lo estamos haciendo, no hay que cesar, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Benjamín Villanueva, por habernos acompañado hoy en Aldea Financiera. Y bueno, pues a ustedes, amigos también aldeanos, que tengan un excelente día, que sigan disfrutando con tendencia positiva.